Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han sentido que existe una fuerza invisible que conecta todo en el universo. Algo más allá de la percepción común, más allá de lo que los sentidos pueden captar. Jacobo Greenberg dedicó su vida a explorar esta conexión profunda, a descifrar los misterios de la conciencia y la estructura misma de la realidad. A través de su estudio sobre la teoría sintérgica, nos ofreció una visión completamente diferente del mundo. Una donde el pensamiento, la intención y la percepción son los verdaderos arquitectos de nuestra existencia. Piensa en aquellas veces en las que has sentido que algo te llama sin una razón aparente. Esa extraña sensación de que un evento estaba destinado a ocurrir, que una persona tenía que llegar a tu vida, o que ciertas circunstancias estaban entrelazadas de manera perfecta. ¿Es solo coincidencia? O, como lo proponía Greenberg, es la manifestación de una estructura oculta en la que la mente no es un fenómeno aislado, sino parte de una red de interconexión universal? Vivimos en un mundo donde el concepto de la realidad ha sido reducido a lo tangible. Nos han enseñado a confiar únicamente en lo que podemos ver, tocar y medir. Pero Jacobo Greenberg desafió esta visión limitada, afirmando que la conciencia humana tiene el poder de moldear lo que percibimos como real. Para él, el universo no es una entidad externa, sino un campo de información en el que todo está conectado, y nuestra mente es capaz de modificar ese campo a través de la intención y la percepción. Si alguna vez has sentido que una conexión con alguien es tan fuerte que trasciende el tiempo y el espacio, tal vez sea porque efectivamente existe una conexión que va más allá de lo físico. Según Greenberg, la separación es solo una ilusión generada por la interpretación limitada de nuestro cerebro. Lo que realmente existe es una matriz de información en la que todos estamos inmersos. No hay distancia real entre dos seres que están profundamente vinculados. La distancia es solo una construcción mental. Esto explicaría por qué hay momentos en los que piensas en alguien y de repente esa persona te llama o te envía un mensaje. O por qué a veces sientes emociones intensas sin explicación, solo para descubrir después que alguien cercano estaba pasando por una situación difícil en ese mismo instante. Es como si existiera un canal invisible de comunicación entre las mentes, una interconexión más allá de lo que entendemos como materia y espacio. Greenberg nos invita a cuestionar los límites de nuestra percepción. Nos desafía a expandir la manera en que entendemos nuestra relación con los demás y con el universo mismo. Porque si lo que experimentamos es una realidad subjetiva construida por nuestra mente, entonces el poder de transformar esa realidad está dentro de nosotros. A lo largo de la historia, han existido innumerables relatos de personas que han experimentado fenómenos que desafían las leyes de la lógica y la razón. Historias de encuentros predestinados, de intuiciones inexplicables, de sueños que anuncian eventos futuros. Muchas culturas antiguas aceptaban estas experiencias como parte natural de la vida, pero con el tiempo, la sociedad moderna las ha relegado al ámbito de la casualidad o la superstición. Pero ¿qué si todo esto tiene una base científica aún no completamente comprendida? Jacobo Greenberg creía que la mente humana tiene la capacidad de interactuar con el sustrato mismo de la realidad, que nuestros pensamientos y emociones no son solo procesos internos, sino fuerzas que influyen en el entorno de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Esto significa que lo que piensas y sientes no solo afecta tu estado interno, sino que también tiene un impacto en el mundo externo. Si aceptamos esta idea, entonces cada pensamiento, cada emoción y cada intención tienen un peso real en la estructura de la realidad. Y si esto es cierto, entonces significa que no estamos atrapados en un destino fijo, sino que tenemos la capacidad de dar forma a nuestra propia existencia,
a través de la manera en que percibimos y nos relacionamos con el universo. Greenberg planteaba que las conexiones humanas son una manifestación de este principio. No son meras coincidencias, sino manifestaciones de un entramado mayor que nos une. Y aquí es donde entra en juego la idea de que el universo conspira a nuestro favor. No como un ente externo que interviene en nuestras vidas, sino como un reflejo de la manera en que interactuamos con esa gran red de información. La clave para aprovechar este poder radica en la manera en que dirigimos nuestra conciencia. No se trata de simples afirmaciones o pensamientos positivos superficiales. Se trata de una comprensión profunda de que cada uno de nosotros es un nodo en esta red de energía e información. Y cuando entendemos esto, cuando realmente lo integramos en nuestra forma de vivir, comenzamos a notar cómo los eventos en nuestra vida parecen sincronizarse de una manera que antes pasaba desapercibida. Es probable que en algún momento de tu vida hayas sentido que ciertos encuentros o circunstancias fueron más que meras casualidades. Tal vez conociste a alguien en el momento justo, cuando más lo necesitabas. O tal vez un obstáculo que parecía inquebrantable desapareció justo cuando decidiste cambiar tu forma de pensar al respecto. Estos no son accidentes, son la manifestación de una conexión profunda con el entramado del universo. Pero aquí viene la pregunta más importante: ¿cómo podemos usar este conocimiento para transformar nuestra vida? Greenberg hablaba de la necesidad de entrenar nuestra percepción, de expandir nuestra conciencia más allá de los límites impuestos por nuestra educación y cultura. Porque si la realidad es moldeada por la forma en que la interpretamos, entonces, al modificar nuestra manera de percibir el mundo, podemos cambiar nuestra experiencia de la vida misma. Esto implica desarrollar una mayor sensibilidad hacia las señales que constantemente nos rodean, hacia las sincronías que nos muestran que estamos en el camino correcto. Requiere también aprender a sintonizar nuestra mente con estados de mayor claridad, donde podamos influir en la estructura de la realidad de manera consciente, en lugar de reaccionar mecánicamente a los eventos externos. Jacobo Greenberg propuso que la meditación y la introspección son herramientas esenciales para este proceso, no como prácticas aisladas, sino como caminos para experimentar directamente la interconexión con el universo. Cuando logramos acallar el ruido mental y entrar en estados de mayor quietud y percepción, comenzamos a darnos cuenta de que nuestra mente no está separada del entorno, sino que interactúa con él de manera constante. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de vernos como individuos aislados y comenzamos a reconocernos como parte de un todo mucho más grande. Cuando comprendemos que la realidad no es algo que nos ocurre, sino algo que co-creamos en cada instante con nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra intención. En ese momento, dejamos de sentirnos víctimas de las circunstancias y empezamos a asumir el papel de creadores de nuestra propia existencia. Esta es solo la primera parte de lo que Greenberg nos enseñó. Un conocimiento que desafía lo que creemos saber sobre la vida, sobre las conexiones humanas y sobre nuestra capacidad para influir en el mundo que nos rodea. Porque cuando comprendemos que el universo no está separado de nosotros, sino que es una extensión de nuestra propia conciencia, todo cambia. Lo imposible se vuelve posible y la distancia deja de ser una barrera real. Si comprendemos que la mente no es solo un procesador de información, sino una herramienta de creación, entonces debemos preguntarnos, ¿qué realidad estamos construyendo con nuestros pensamientos y emociones? Jacobo Greenberg afirmaba que nuestra conciencia interactúa con un campo de información en el que todo está conectado. Esto significa que nuestra percepción no solo define nuestra experiencia, sino que también influye en la estructura misma de lo que llamamos realidad. Cuando piensas en alguien,
y de repente, esa persona te contacta cuando sientes que una situación está a punto de ocurrir antes de que suceda, cuando los caminos de dos personas se cruzan de manera inesperada en el momento justo, estamos presenciando la manifestación de este campo de interconexión. Pero la mayoría de las personas ignoran estas señales o las atribuyen a la casualidad. Nos han enseñado a dudar de lo que no podemos explicar racionalmente, pero lo cierto es que la realidad va mucho más allá de lo que los sentidos pueden captar. Jacobo Grinberg investigó la capacidad de la mente para modificar el entorno y atraer eventos específicos. Sus estudios con chamanes y místicos le permitieron observar que ciertas personas podían influir en la realidad a través de la intención dirigida. No se trataba de magia ni de superstición, sino de la aplicación consciente de un principio fundamental: la interacción entre la mente y el campo sintérgico del universo. Y esto no es exclusivo de unos pocos. Todos tenemos esta capacidad, solo que la mayoría no sabe cómo utilizarla. Si comprendemos que nuestra percepción es el filtro a través del cual experimentamos la realidad, entonces cambiar la percepción equivale a cambiar la realidad misma. Esto significa que cuando te enfocas en la carencia, la distancia o la imposibilidad, refuerzas esas condiciones en tu vida. Pero si comienzas a percibir la conexión como algo real, si actúas y piensas en función de la unidad en lugar de la separación, entonces tu experiencia del mundo cambia de manera radical. No es un cambio instantáneo ni un truco de la mente, sino un proceso de alineación con una verdad más profunda. En la vida de muchas personas ocurren momentos en los que todo parece fluir de manera perfecta, donde las oportunidades aparecen en el instante adecuado y las conexiones se dan sin esfuerzo. A esto algunos le llaman sincronicidad, pero en realidad es el resultado de una conciencia alineada con el campo universal de información. Jacobo Grinberg enseñaba que esto no era un fenómeno aleatorio, sino la manifestación de una mente que ha aprendido a sintonizarse con las dinámicas del universo. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Si el universo es un entramado de información y nuestra mente es un canal a través del cual interactuamos con él, entonces nuestra responsabilidad es aprender a afinar esa conexión. No se trata solo de pensar positivo o desear algo con fuerza, sino de desarrollar la capacidad de percibir más allá de las limitaciones impuestas por nuestra educación y cultura. Es decir, abrir los ojos a una realidad más profunda que siempre ha estado ahí, pero que pocos se han atrevido a explorar. Si observas con atención, notarás que cada vez que dudas, cada vez que temes o piensas que algo es imposible, estás generando una barrera en tu campo de percepción. La mente crea estructuras que limitan lo que puedes experimentar, y mientras más repitas esos pensamientos de separación, más sólida se vuelve la ilusión de la distancia. Pero cuando comienzas a desmantelar esas barreras, cuando te permites sentir la conexión en lugar de la falta, entonces empiezas a notar cambios en tu vida. La gente correcta aparece, las oportunidades llegan, y lo que antes parecía imposible se vuelve parte de tu realidad cotidiana. Este es el secreto que muchas personas no han descubierto. La clave no está en esforzarse más, en intentar forzar los eventos o en luchar contra las circunstancias. La clave está en cambiar la percepción, en aprender a ver la realidad como un reflejo de tu propia conciencia. Cuando te das cuenta de esto, dejas de esperar que el universo haga algo por ti y empiezas a interactuar conscientemente con él. Y es en ese momento cuando la magia sucede, cuando los caminos que parecían cerrados se abren y cuando la distancia deja de ser un obstáculo. Jacobo Grinberg descubrió que aquellos que han desarrollado esta habilidad pueden influir en su entorno de formas que la ciencia convencional aún no puede explicar del todo.
desde los chamanes que parecían alterar la materia con su intención, hasta personas comunes que logran manifestar conexiones improbables sin aparente esfuerzo. Todas estas experiencias apuntan a una verdad universal. La realidad no es fija, sino maleable, y la mente es el instrumento que nos permite moldearla. Si has sentido alguna vez que el universo te envía señales, que hay momentos en los que todo parece alinearse perfectamente, entonces ya has experimentado una pequeña muestra de este principio en acción. La diferencia entre quienes viven atrapados en una realidad de limitaciones y quienes logran trascender esas barreras está en la capacidad de reconocer estas señales y actuar en consecuencia, no como algo místico o esotérico, sino como una comprensión profunda de la verdadera naturaleza de la existencia. En la vida de cada persona existen momentos en los que todo parece estar en su contra, situaciones que nos hacen dudar, que nos llevan a pensar que la separación es real y que las conexiones que deseamos son imposibles. Pero si aprendemos a ver más allá de esas apariencias, si recordamos que la distancia es solo una ilusión y que la conciencia es el puente que une todo, entonces podemos empezar a cambiar nuestra relación con la realidad. Podemos empezar a actuar desde un lugar de certeza en lugar de duda, desde la confianza en la interconexión en lugar del miedo a la separación. Jacobo Greenberg nos dejó un mensaje poderoso. El universo no es algo externo, sino una extensión de nuestra propia conciencia. Y cuando comprendemos esto, cuando realmente lo integramos en nuestra vida, nos damos cuenta de que las barreras que creíamos reales nunca existieron, solo estaban en nuestra percepción. Y al cambiar esa percepción, cambiamos todo. Cada pensamiento que atraviesa tu mente deja una huella en la realidad. No es solo una idea abstracta o una metáfora poética, sino una verdad que Jacobo Greenberg investigó con profundidad. En sus estudios, descubrió que la mente humana no solo procesa la realidad, sino que la proyecta, la moldea y la transforma de manera constante. Si entiendes esto, entonces también comprendes que lo que crees y sientes influye directamente en lo que experimentas. No hay accidentes ni coincidencias, solo la manifestación de aquello en lo que has estado enfocado, consciente o inconscientemente. Si alguna vez has sentido que ciertas personas o situaciones se repiten en tu vida, incluso si intentas evitarlas, es porque tu mente sigue proyectando una vibración que atrae esas experiencias. No se trata de destino ni de mala suerte, sino de una conexión profunda entre tu estado interno y la red de información universal. La mayoría de las personas viven en una realidad que creen inmutable, sin darse cuenta de que tienen el poder de modificarla con su propia percepción. Pero aquí es donde muchas personas fallan. Creen que cambiar la realidad significa simplemente desear algo distinto. Se enfocan en lo que quieren sin darse cuenta de que siguen vibrando en la frecuencia de la carencia. Desean una conexión, pero su mente sigue enfocada en la ausencia. Quieren que el universo conspire a su favor, pero internamente siguen repitiendo pensamientos de duda y miedo. Y así, sin saberlo, refuerzan exactamente aquello que intentan cambiar. Greenberg descubrió que la clave para modificar la realidad no está en el deseo superficial, sino en la capacidad de experimentar internamente la conexión antes de que se manifieste en el mundo externo. Esto significa que, si realmente quieres atraer algo a tu vida, primero debes convertirte en la persona que ya lo tiene. No se trata de esperar a que el universo lo traiga, sino de alinearte con esa realidad desde tu estado de conciencia. Y cuando logras hacer esto, cuando realmente sientes dentro de ti la certeza de que aquello que deseas ya es parte de tu vida, entonces comienzas a ver cómo todo se acomoda de manera perfecta. La mente es un portal hacia lo que Greenberg llamaba el campo sintérgico, un espacio donde la información,
las energías y las posibilidades están en constante movimiento. La mayoría de las personas no tienen acceso consciente a este campo porque han sido programadas para ver la realidad de manera limitada. Han sido condicionadas a creer que solo lo tangible es real, que solo lo que se puede medir existe. Pero aquellos que han aprendido a expandir su percepción, que han desarrollado la capacidad de ver más allá de las apariencias, entienden que todo está conectado y que esa conexión trasciende el tiempo y la distancia. No es casualidad que algunas personas sientan una conexión inexplicable con alguien que acaban de conocer. No es coincidencia que ciertas experiencias parezcan repetirse en distintas épocas de la vida. Hay algo más profundo operando en la realidad, algo que la ciencia apenas comienza a explorar, pero que las tradiciones místicas han sabido desde siempre. La conciencia es el puente entre lo que llamamos materia y lo que llamamos espíritu. Y cuando aprendes a dirigir tu conciencia de manera intencional, comienzas a notar que la vida deja de ser un conjunto de eventos aleatorios y se convierte en una danza de sincronías. Cada vez que piensas en alguien con intensidad, cada vez que sientes que una persona está cerca de ti, aunque físicamente esté lejos, estás experimentando un fenómeno real. Tu mente está interactuando con el campo de información en el que todos estamos inmersos. Pero aquí es donde surge la pregunta más importante. ¿Cómo puedes utilizar esto de manera consciente? ¿Cómo puedes asegurarte de que las conexiones que deseas se materialicen en tu vida de manera fluida y natural? La respuesta no está en buscar fuera de ti, sino en aprender a sintonizarte con la vibración correcta. No es cuestión de esperar pasivamente a que las cosas sucedan, sino de generar la energía adecuada dentro de ti para que la realidad responda en consecuencia. Greenberg explicaba que cuando una persona eleva su nivel de conciencia, su percepción de la realidad cambia, y con ello también cambia la realidad misma. Esto significa que la distancia entre tú y lo que deseas solo existe en la medida en que tú la sigas percibiendo como real. Las personas que han experimentado conexiones profundas, esas que parecen estar predestinadas, han aprendido a reconocer que no están separadas del universo, sino que son parte de él. Han entendido que la mente no es un simple receptor de información, sino un emisor capaz de modificar el entorno con su frecuencia. Y cuando comienzas a operar desde esta comprensión, dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la certeza. Dejas de preguntarte si algo es posible y comienzas a darte cuenta de que ya es una realidad, solo que tu percepción aún no lo ha captado del todo. No importa cuán grande parezca la distancia. No importa si las circunstancias actuales parecen ir en contra de lo que deseas. Cuando logras sintonizar tu mente con la conexión en lugar de con la separación, cuando te permites sentir la certeza en lugar de la duda, entonces todo cambia. Las barreras desaparecen, las oportunidades surgen, y lo que antes parecía improbable se convierte en parte de tu vida cotidiana. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la forma en que interactúas con él. Es por esto que muchas personas que practican la meditación profunda o que han desarrollado una mayor sensibilidad hacia su conciencia reportan experiencias en las que el tiempo y la distancia parecen desvanecerse. Reciben información sin necesidad de palabras. Sienten la presencia de alguien sin necesidad de contacto físico. Experimentan eventos que desafían la lógica convencional. Todo esto es posible porque han aprendido a operar desde una frecuencia distinta, una donde la interconexión es una realidad palpable y no solo una teoría. Jacobo Greenberg decía que la realidad es mucho más flexible de lo que creemos. No estamos atrapados en un mundo estático, sino en un campo dinámico de energía e información que responde a nuestra conciencia. Si entiendes esto,
entonces entiendes que nada está realmente separado de ti, que no hay barreras imposibles de superar, que cuando sintonizas tu mente con la verdad de que todo está conectado, comienzas a notar cómo la vida se organiza de manera perfecta para reflejar esa conexión. Esto no significa que el camino siempre será fácil. Habrá momentos de duda, de resistencia, de desafíos que pondrán a prueba tu capacidad de mantenerte alineado con esta comprensión. Pero cada vez que te sientas tentado a caer en la ilusión de la separación, recuerda que la distancia no es real. Recuerda que lo que experimentas es el reflejo de tu estado interno y que si cambias tu percepción, cambias tu realidad. Cuando comprendes esto, dejas de buscar respuestas fuera y comienzas a crear desde dentro. Dejas de esperar que el universo te dé lo que deseas y comienzas a alinearte con ello. Y es en ese momento cuando las conexiones que parecían imposibles comienzan a manifestarse. No porque el universo haya conspirado a tu favor, sino porque tú aprendiste a sincronizarte con la verdad de que nunca hubo separación. Cuando comprendes que la distancia es solo una construcción de la mente, te das cuenta de que nunca has estado realmente separado de aquello que deseas. No se trata de azar ni de circunstancias externas, sino de la vibración en la que eliges vivir. La realidad responde a lo que proyectas, a lo que sientes con certeza dentro de ti. Y si aprendes a alinearte con la conexión en lugar de enfocarte en la separación, entonces verás cómo las barreras desaparecen, cómo las coincidencias se vuelven inevitables y cómo las personas que están destinadas a encontrarse lo hacen en el momento perfecto. Pero hay algo más que debes entender. No basta con saber esto en teoría. No es suficiente con escuchar estas palabras y pensar que tienen sentido. Para que esto realmente transforme tu vida, necesitas experimentarlo. Necesitas poner en práctica la conciencia de la interconexión. Esto significa aprender a observar cómo tus pensamientos crean patrones en tu vida, cómo las emociones que sostienes afectan lo que atraes y cómo la manera en que percibes la realidad moldea lo que vives cada día. Imagina por un momento que dejas de ver las distancias como obstáculos. Imagina que empiezas a vivir con la certeza de que todo lo que necesitas ya está en camino hacia ti, que las conexiones correctas ya existen, que las puertas correctas se están abriendo y que el universo responde a la frecuencia que emites. Si pudieras vivir con esta seguridad, sin la sombra de la duda, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Qué experiencias nuevas atraerías? ¿Cómo se reorganizaría tu realidad para reflejar esta nueva percepción? Jacobo Greenberg nos dejó una enseñanza poderosa. No somos víctimas de un universo indiferente, sino co-creadores de nuestra experiencia. Cuando aceptas esta verdad, tomas el control de tu destino. Empiezas a notar cómo cada pensamiento, cada emoción y cada intención son hilos que tejen la realidad que habitas. Y si aprendes a tejer conscientemente, entonces puedes crear una vida alineada con lo que realmente deseas. Este es el momento de hacer un cambio. Este es el momento de soltar la idea de que el destino está fuera de tu control y empezar a asumir la responsabilidad de tu vibración. No necesitas que el universo haga algo por ti. Necesitas cambiar tu percepción para que el universo refleje esa nueva realidad. Y cuando lo hagas, cuando realmente te sintonices con la certeza en lugar de con la duda, verás cómo todo empieza a moverse a tu favor. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que es momento de cambiar la manera en que experimentas la vida, entonces quiero invitarte a ser parte de esta comunidad. Quiero que juntos llevemos este conocimiento a más personas, que despertemos en otros la conciencia de su propio poder. Déjame un comentario aquí abajo y dime qué parte de este mensaje tocó algo en ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Suscríbete si aún no lo has hecho
y activa la campanita para que no te pierdas el próximo contenido. Cada vez que interactúas con este contenido, cada vez que dejas un comentario, un like o compartes, estás ayudando a expandir este mensaje a más personas que también necesitan despertar a su verdadero potencial. No subestimes el impacto de una acción tan simple. Juntos podemos hacer que más personas descubran que la realidad no es algo que nos ocurre, sino algo que podemos moldear conscientemente. Así que dime en los comentarios qué es lo que estás listo para transformar en tu vida. Nos vemos en el próximo video.